Hola amigos de Sportstream, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Y vamos a revisar los partidos peruanos en el extranjero. Por la jornada 29 de la Serie B de Italia, el Spezia de Gianluca Lapadula le ganó como local por 3-2 al Pisa. El atacante nacional fue titular, jugó hasta los 78 minutos, cumpliendo una regular actuación, estando más fuera del área que dentro de ella, peleando con defensas contrarios, ganando en el 45% de los individuales, mientras que yendo al ataque, pocas veces se asoció con sus compañeros en la ofensiva, pero sí pudo rematar al arco rival. Lastimosamente, como casi siempre, se falló una ocasión clamorosa de gol. Felizmente sus compañeros estuvieron más finos en la definición, el delantero peruano, y por eso lo ganaron con los tantos de Przemysław Wisniewski y el doblete de Salvatore Esposito. Con este resultado, el equipo de las Águilas escala al tercer puesto en la tabla de posiciones con 54 unidades a 3 del anhelado puesto de ascenso directo a la Serie A Italia. La próxima fecha tendrán que visitar al Cesena el 15 de marzo, donde esperemos que el ítalo peruviano marque su primer gol con este equipo para que venga con algo de seguridad a los partidos de la blanquirroja. Recemos. Por la tercera jornada de la temporada regular de la Major League Soccer, el Orlando City de Pedro Galese y Wilder Cartagena perdió por 2-1 en su visita al New York City. Como se recuerda, el volante nacional está recuperándose de su operación de tendón de Aquiles, por lo que no estuvo en este encuentro, mientras que el portero nacional fue titular, cumpliendo una decente actuación, teniendo los atajones que le conocemos, algunos en extremis, siendo la salida clara de su sector, aunque no estuvo tan seguro en los balones por arriba. Así me todo, en los goles que le marcaron, algo más pudo haber hecho, sobre todo en el segundo gol de Heinz Wolf, donde en el remate previo, el pulpo da un rebote que le queda picando en su área y al final, con esto, le metieron el 2-1. Con este resultado, el equipo de la Florida es 12º en la conferencia este, con solo 3 puntos, y la próxima fecha deberán visitar al New York Red Bulls el 15 de marzo. Luego de eso, Galese deberá viajar a Perú para ponerse a las órdenes del técnico interino Oscar Ibáñez, ya que él es uno de los fijos y veteranos de la bicolor en esta fecha doble de eliminatorias, donde esperemos que tenga mejores actuaciones de las que viene teniendo con su club en Estados Unidos. Veremos. Por la jornada 8 del torneo apertura de la Liga Betplay de Colombia, el América de Cali de Luis Ramos perdió por la mínima diferencia en su visita al Atlético Nacional. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes luego de ser titular por Copa Sudamericana entre semana. En este duelo ingresó en el segundo tiempo cumpliendo una decente actuación, estando más fuera del área que dentro de ella, peleando con los defensas contrarios, ganando en el 33% de los individuales, despejando el peligro de su área, bloqueando disparos, mientras que en el ataque se asoció con sus compañeros en la ofensiva, habilitándolos en el área contraria. Incluso pudo rematar al arco rival. Lastimosamente no pudo marcar ni un solo gol. Encima de todo, el rival lo pudo ganar con el tanto de Alfredo Morelos en el primer tiempo. Con este resultado, el equipo escarlata cae al tercer lugar en la tabla de posiciones con 14 unidades. Y la próxima fecha tendrán que recibir a Alianza Fútbol Club el 15 de marzo. Luego de eso, Luis Ramos tendrá que viajar a Perú para ponerse a trabajar con el resto del plantel de Avicolor de cara a los partidos frente a Bolivia en Lima y Venezuela en Maracaibo, donde el atacante nacional es uno de los que pide la gente para que sea titular en ambos duelos. Veremos qué dice Ibáñez. Y vamos a revisar el resto de partidos de la fecha 5 del torneo apertura de la Liga 1 del 2025. Vamos al empate a 0 entre la Alianza Universidad de Huánuco y el Deportivo Garcilaso en el estadio Heraclio Tapia. El conjunto local tomó la iniciativa y desplegó su juego en busca del primero, que le da tranquilidad. Lastimosamente no estuvo fe en la puntería, donde hubo un par de cabezazos al palo que salvaron al Rico Garci, mientras que Sub también apareció para negarles la apertura del marcador. El Link Imperial no se quedó atrás y también fue en búsqueda del arco contrario, pero no con la misma claridad que mostraron los azulgranas cada vez que se acercaban. Por eso fueron al descanso con roscas en el marcador. En el complemento, la historia no cambió. Los huanuqueños trataron de impresionar más y se encargó que los cusqueños no salgan ni siquiera de su campo, por lo que de nuevo Suk fue la figura para el pedacito de cielo y mantenerse en su arco los 90 minutos.
De esta manera, el Alianza Universidad sigue sin ganar desde su ascenso a Primera División, mientras que los sureños pierden la gran chance de seguir en lo más alto del torneo de apertura. Vamos al empate a 0 entre el UTC Cajamarca y el Alianza Atlético Sullana en el estadio Germán Contreras de Cajabamba. En el primer tiempo, las situaciones de gol fueron muy escasas y se vio un juego muy cortado. Edinson Ramírez lo intentó en un par de ocasiones, aunque sin mayor éxito, mientras que Olmedo llevó susto para el equipo visitante con un tiro libre. En el complemento, las chances de marcar fueron mínimas, aunque a los 80 minutos el cuadro churre tuvo una clarísima en los pies de Granero, quien eludió al portero Heredia, pero se quedó sin ángulo y la mandó afuera. A los 83 minutos, Miguel lo intentó para el local, hizo un gran amague, pero remató desviado. Y a los 93, Piero Sierra se fue expulsado por un duro golpe a Benincasa. Al final, se tuvieron que conformar con un horrendo 0-0. En la próxima fecha, los cienenses recibirán al Cusco Fútbol Club. Por su parte, el Gavilán Norteño visitará al Juan Pablo Zunde Rendidores en duelo clave para alejarse de la zona del descenso. Vamos a la victoria del Cienciano del Cusco por 3-2 frente al Comerciantes Unidos en el Estadio Garcilaso. El elenco imperial comenzó de la mejor manera, ya que al minuto tuvo la primera situación de gol y rápidamente después Estrada aprovechó un buen centro para anotar de un buen cabezazo y abrir el marcador apenas a los 3 minutos. Con el correr del partido, la visita se fue acomodando mejor en el campo de juego y le quitó la pelota al elenco imperial. Poco a poco fue llegando con más peligro hasta que logró el empate. A los 30 minutos, Escalante recibió una buena asistencia y en su intento por amagar, el balón le quedó a Baloyes, que intentó rechazar, pero terminó marcando en propia puerta para empatar el duelo. La actuación del defensor del Cienciano no fue mejorando, ya que a los 82 minutos, González Cela aprovechó un error en salida del zaguero para dar la vuelta al marcador a falta de 8 minutos para acabarse el encuentro. Las Águilas, sin embargo, se quedaron con un jugador de menos a los 84 minutos con la expulsión de Ibáñez. Con resultado en contra, el equipo rojo alentó sus líneas y fue en busca de la igualdad. La Torre lo conseguiría con un buen disparo de zurda para mantener la ilusión del papá. Cienciano continúa haciendo una tromba, atacando por todos lados, y tras una buena jugada colectiva, apareció Carro Garcés para definir bien de derecha y darle nuevamente la ventaja al cuadro imperial. El partido terminó accidentado, ya que hubo un par de conatos de bronca que acabaron con varios amonestados y un expulsado por parte del Comerciantes. Al final, el marcador no se movería más y el triunfo se quedó para el equipo del Cienciano. De esta manera, nuestro único campeón internacional se mete a la pelea por ingresar nuevamente a un torneo internacional, mientras que las Águilas Cutervo seguirán peleando por no descender. Acaba la fecha 5 del torneo de apertura, los punteros son Melgar y Alianza Lima empatados en puntos, mientras que el Garcilaso y la U están a la expectativa, donde tanto rojineros como cremas deben jugar un partido pendiente. Por lo pronto, ya se va viendo qué equipos estarán peleando por el título nacional, cuáles por el ingreso a torneos internacionales del próximo año y cuáles por no ascender. Y las novedades en la selección peruana siguen a la orden del día. Como se sabe, la lista de convocados a la bicolor salió el domingo en la noche, desatando una serie de comentarios, donde la gran mayoría de fanáticos peruanos están decepcionados porque no ven las caras jóvenes y nuevas que tanto clamaban para que se concrete la famosa renovación. Sin embargo, la prensa deportiva nacional está en gran parte satisfecha y de acuerdo con esta nómina de Ibáñez, y por allí medianamente sorprendidos por el llamamiento de Catril Cabellos, pero no mucho más que eso, por lo que las expectativas no son muy altas por ver más de lo mismo contra Bolivia y Venezuela, Luis Advíncula, André Carrillo o Paolo Guerrero, por lo que el técnico interino Oscar Ibáñez dio una conferencia de prensa esta mañana antes de iniciar los entrenamientos con los seleccionados del medio local. Se le escuchó en las instalaciones de la Videna. Sabemos la importancia de Paolo, lo dije la vez pasada, no solamente lo que representa para los compañeros, sino también para el rival. Hay que ir día a día. Paolo todavía está en Alianza, está enfocado en un partido importante que tienen esta semana. Cuando hablé con él, me dijo que veía lo mismo que veíamos nosotros, que todavía se podía pelear, que había muchas chances. Así que nada, yo le dije que contaba con él, él me dijo que sí, que iba a estar a disposición y lo está demostrando, ¿no? Nada, contento con su presente. Sí, hablé con Alex, me explicó que está atravesando un tema personal importante,
es válido y bueno, antes que jugador es persona, es un ser humano, darle la contención que necesita y el apoyo que necesita, más allá de que el Universitario está muy bien contenido, ¿no? Es el único caso con el único caso de jugador con el que hablé y presentó esta dificultad, ¿no? Bueno, queda claro entonces que no fue por un tema deportivo, sino por un pedido más bien del jugador de Universitario de Deportes aduciendo algunos problemas personales. Otro tema que preocupa en la selección peruana es el estado de la cancha del Estadio Nacional y se evidenció en el partido de ayer entre Sport Boys y Universitario de Deportes. Muchos huecos en la cancha, mucho desnivel. Los jugadores, finalizando el partido, se expresaron sobre esta situación y claramente afirmaron que este tipo de gramado no es el adecuado para que se desarrolle el buen fútbol de los equipos que se presenten en este escenario. Miren ustedes el borde de la cancha cómo se encontrara y es por eso que también se dio un juego bastante friccionado porque la cancha estaba muy seca. Vamos a escuchar lo que dijo justamente Óscar Ibáñez sobre el estado del gramado del Estadio Nacional. Evidentemente vemos lo mismo que ven ustedes, que el campo no está en el mejor estado. Sorprende que en los últimos 4 o 5 meses se hayan jugado solamente 2 partidos de fútbol, o sea, el mal estado del campo no corresponde a los partidos que se han jugado en el estadio. Así que esperemos estos días que quedan, que son varios, que el ingeniero Benavides lo pueda poner en las condiciones que merece la selección, ¿no? El primer día de entrenamiento de la selección peruana, ahora bajo la dirección técnica de Óscar Ibáñez. Convocatoria por ahora que tuvo a los jugadores del medio local. Vemos a Edison Flores, que ayer jugó como Universitario de Deportes. También a Aldo Corzo, que forman parte de este llamado de Óscar Ibáñez. Catriel Cabellos, que es la novedad o una de las novedades en esta lista de convocados para enfrentar a Bolivia y Venezuela. Iniciaron los trabajos de la selección, mientras que Miguel Araujo, a quien vemos en imágenes, es la excepción a los futbolistas del medio local porque él ya viene trabajando hace unas semanas en la Videna y es por eso que lo vimos presente en este primer día de entrenamientos. Óscar Ibáñez, que cuenta con el apoyo de Juan Pajuelo en el comando técnico de la selección y que inicia esta historia con la bicolor en la que urge sacar los próximos 6 puntos ante Bolivia y Venezuela para seguir tentando la posibilidad de pelear para clasificar a la próxima edición de la Copa del Mundo. Así se realizó la primera práctica en la Videna de la bicolor, que piensa en sus próximos rivales y con un nuevo entrenador. Como se recuerda, estos futbolistas seleccionados que vienen trabajando en la Videna lo harán contra algunos jugadores jóvenes que harán de sparring, aunque el periodista deportivo Michael Zucker mencionó que si alguno de ellos convence al técnico del bicolor, podría incluirlo en la convocatoria oficial para jugar contra Bolivia y Venezuela. Lo cierto es que por ahora no calienta la selección y solo una victoria con cierta contundencia contra los altiplánicos el 20 de marzo levantarán algo la ilusión de la gente, por lo que por ahora toca esperar. Y siguiendo con la selección, uno de los futbolistas peruanos que venía en franco ascenso en el fútbol europeo era Oliver Son. El danés peruano la venía rompiendo en el Silkeborg de Dinamarca, siendo elegido constantemente en el mejor 11 de la Superliga danesa. Encima de eso, fue convocado y debutó con la selección peruana el año pasado, lo que subió sus bonos hasta los 2.5 millones de euros, posicionándose como el jugador peruano más valioso luego de Renato Tapia en el Leganés de España. Por eso que fue vendido al Burnley, que peleaba para ascender a la Premier League inglesa, y si bien inició con toda la confianza del técnico Scott Parker, algunos errores suyos, sobre todo en defensa, hicieron que sus minutos se vean reducidos. Tanto así que incluso por un tiempo fue marginado de las convocatorias de los Clarets. Y si bien el fin de semana por fin regresó a jugar luego de más de un mes de inactividad, esto sigue preocupando en la interna en la Videna, porque se esperaba que lleguen los partidos de marzo de la selección con más rodaje. Así lo informaron en Canal N. De cara a la convocatoria del domingo por parte de Óscar Ibáñez, Oliver Sone no pasa su mejor momento desde su llegada al Burnley, porque aún no tiene la continuidad que tanto buscaba en Inglaterra.
Desde que fue oficializado por los vinotintos el 31 de diciembre, Sone solo ha disputado 4 de los 12 partidos de su equipo, contando 1 en la Championship y 3 en la Copa FA. Desde su debut con el Reading, lleva 284 minutos, pero no ingresó en 8 juegos de los Clarets, esperando ser ahora más importante para el entrenador Scott Park. A su llegada esperaba otro escenario, pero está a tiempo de ganarse su lugar. Everyone is clear about the ambitions for the season is to go back up into the Premier League, and yeah, we're going to fight every day for that to happen. Si recordamos su paso reciente por la selección, ha participado en los últimos 5 partidos de la blanquirroja, arrancando como titular en 3 de esos 5 encuentros, siendo muy considerado por Jorge Fossat. Ahora con la llegada de Ibáñez, buscará mantener su espacio en el equipo de todos. Hay que acotar que este informe se realizó antes de que Oliver Sone jugara el sábado por la mañana contra el Luton Town, ingresando desde el banco suplentes a los 76 minutos, por lo que diríamos que sus números, totalmente actualizados a día de hoy, son de 5 partidos oficiales jugados, 2 de Championship, 3 en FA Cup y 300 minutos disputados. Igual sigue siendo poco para alguien que pretende quedarse en un equipo que puede subir a la poderosísima Premier League inglesa, ya que encima de todo se pudo conocer una mala noticia para el Colorado. Así lo informó el periodista deportivo Franz Tamayo. Connor Roberts, lateral derecho titular del Burnley, renovó su contrato por 2 años, tras haber estado cerca de quedar libre al final de la temporada. Una mala noticia para Oliver Sone, quien sigue sin espacio en el primer equipo. Se pensaba que, con la salida de Roberts, podría pelear por un lugar como titular, pero ahora su futuro en el club es aún más incierto. Como se recuerda, varios fanáticos de Oliver Sone afirmaban que el Burnley contrató al danés peruano porque Connor Roberts se le acaba el contrato y dejaría el club, y pensando en la próxima campaña, el puesto de lateral derecho iba a ser para el danés peruano. Pero ahora que Roberts renovó, ahora más que nunca se ve sombrío el futuro cercano del vikingo de los Andes en este equipo, porque este Connor Roberts es de los mejores en esa posición, con 2 goles marcados y 3 asistencias dadas. En la actual temporada no se ve que le vaya a dar un cachito de espacio para que Oliver Sone juegue en el 11 titular, ya que si bien Scott Parker puso al Colorado el fin de semana pasado, cada día son más los periodistas ingleses que afirman que al peruano lo prestarían a medio año, sobre todo si el Burnley asciende a Primera División, donde ya se vocea que habrían algunos clubes de la Championship que podrían recibirlo, entre ellos el Coventry City, que ya mostró interés el año pasado. Sin embargo, otro club que podría interesar aún mucho más a Oliver Sone es el Rangers de Escocia. El equipo blanquiazul está actualmente peleando en la Europa League y si bien es segundo en su liga local, ya mostró interés por el jugador peruano cuando estaba militando en el Silkeborg. Y entre jugar la segunda división de Inglaterra o una primera división de una liga europea de segundo orden, ¿cuál tú elegirías? Muchos dirán seguramente que se tiene que quedar a pelear en el Burnley, pero pensando en la próxima campaña, preferirían seguir en la banca de suplentes y pelear por ganarse una oportunidad o ir en otro club a ser titular de buenas a primeras. Miremos nomás cómo creció Marcos López pasando de la banca del Feyenoord de la Eredivisie de Países Bajos al Copenhague de Dinamarca. No todos deben apuntar de arranque al Real Madrid, al Liverpool, al Inter, al Bayern. A veces empezar desde abajo es el camino correcto. Por pronto, Oliver Sone seguirá entrenando en el Burnley, pensando en hacerse un puesto en el 11 titular de los Clarets y demostrando que puede aportar en el hipotético caso suban a la Premier League. Pero, ¿tú qué piensas? Ya sabes que los comentarios son todos tuyos. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!